Saludos en el nombre del Señor Jesús para todos. Una vez más, para compartir con ustedes este bello programa, El Consejo de Dios. Dios les bendiga. Saludo también a la audiencia y a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando en el día de hoy. Para el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Vamos a leerlo, está en Mateos, el capítulo 5, el versículo 23 al 26. Es corto, voy a hacer una pequeña lectura. Entonces dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda al altar, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, pastor, a raíz de esta lectura que he hecho aquí en la palabra de Dios, encuentro una pregunta. Por ejemplo, estos tres personajes que van al templo, ¿quiénes son? Ahí está, la Biblia lo está diciendo, la lectura que tenemos ahí, ella nos está diciendo que son unas personas que van al templo y cada uno lleva la ofrenda, o por lo menos ese es el requerimiento que hay, que todos los que vayan al templo no pueden ir o no deben ir con las manos vacías. Entonces, hay unas personas que parece que se encontraban en oposición de voluntades entre sí. Dice que está el adversario y todos iban al templo, pero parece que había una exigencia a la hora de llegar al templo y a la hora de presentarse allí en el templo, porque pues se iban a encontrar con Dios. Dios estaba en el templo. Así que lo que está alertando la palabra de Dios, que cuando vamos a la casa de Dios, nosotros debemos estar preparados en condiciones de que nosotros y nuestra ofrenda sea acepta, para que no suceda lo que le sucedió a Caín, que fue a presentarse a Dios, pero la ofrenda no fue acepta delante de Dios y fue rechazada. Bueno, entonces, pero ¿por qué en el templo, pastor? Bueno, porque el templo era, diríamos, el centro de la comunidad del pueblo israelita. En el templo confluían todas las personas, tenían que ir para la presentación de los niños, para ofrecer la ofrenda, para hacer una oración, para rogar por tantos problemas del pueblo de Dios, porque en el templo, como lo dije antes, estaba Dios. Dios se encontraba, como se lo dijo a Salomón: ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella para siempre. Mi nombre, mi corazón estarán ahí. Entonces, ir al templo era encontrarse con Dios. Entonces, de ahí que el templo era el lugar más importante en toda la nación, porque era el lugar donde el pueblo se encontraría con su Dios. Qué bueno, pastor. Gracias por responderme esta pregunta. Tengo otra. ¿Por qué tanta insistencia en que debemos de ponernos de acuerdo y que así de esta manera Dios recibiría la ofrenda?
Bueno, la venida del Señor Jesús, de alguna manera, Él viene para hablarnos de la nueva alianza o del nuevo pacto. En estas mismas porciones de la Biblia, el Señor tiene un lenguaje que lo repite varias veces cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Quiere decir que hay cosas que de alguna manera quedaban atrás y se iba a implantar el fundamento de cosas nuevas, de una nueva alianza, de un nuevo pacto, como Él lo dijo en la Santa Cena, que cenó con los discípulos y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza o del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados, y dice, haced todo esto en memoria de mí. Entonces, lo que la Sagrada Escritura nos quiere alertar aquí es que estas personas, ya que iban al templo a encontrarse con Dios, pues debían de ir con un corazón dispuesto y con voluntad, con buena voluntad de tener una relación que fuera efectiva. O sea, nuestra relación con Dios no solamente la podemos ver en lo vertical, o sea, hacia Dios, hacia arriba, sino también en lo horizontal, en lo que tiene que ver con nuestro entorno. Y en eso que tiene que ver con nuestro entorno está nuestra familia, está la casa, la esposa, los hijos, el hogar. Diríamos, nuestro entorno cercano, y luego esa relación se va haciendo más extensa, más fluida, porque tiene que llegar al plano universal, todos los hombres. Entonces, la Sagrada Escritura nos dice por boca del apóstol San Pablo, cuando dice que la buena presentación del cristiano debe empezar por la casa. Dice que por la casa, por su casa, por su hogar, por su familia, y extenderse luego a las demás personas. Es importante que el cristiano tenga de presente, el creyente, que para acercarse a Dios tiene que hacer como una especie de las paces con tanta gente. Nosotros vemos, por ejemplo, la conversión de Zaqueo. Se dice que Zaqueo era un hombre tramposo, un hombre engañador, que hacía dineros con malos negocios y con trampa y con engaño, y logró acumular una enorme fortuna. Pero el Señor un día llegó a su casa, y la Biblia nos dice que este Zaqueo se convirtió al recibir a Jesús en su casa. Y entonces, en medio de la reunión, él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir? Que para él acercarse a Dios, como lo estaba haciendo, era necesario también tener una cercanía a tanta gente a quien él había causado daño, había estafado, tanta gente que estaban de alguna manera ofendidos con él, porque era un hombre tramposo, malo, de malas costumbres, y había que arreglar todas aquellas cosas con
familia, con amigos, con su entorno cercano y con los demás allá, porque él iba a empezar una nueva vida. Y la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces estas personas van al templo, pero seguramente había que arreglar cosas con el entorno. Y entonces era necesario, antes de presentarse al templo, pues arreglar lo que debían arreglar, hacer paces, hacer reconciliación, hablar de armonía, hablar de buena vecindad. Era necesario para que de esa manera el corazón se preparara, se dispusiera para recibir a Dios, para presentarse en el templo delante de Dios. Bueno, pastor, escuchando lo que acaba de decir, me entra como una pregunta también. Muchas personas en la iglesia tal vez no se preocupan por manejar como las relaciones con los hermanos, con los amigos, con la familia. Entonces yo quisiera saber si hay consecuencias de pronto para esto, de pronto que nos explicara qué tipo de consecuencias podría tener el no manejar esas relaciones de buena manera. Bueno, lo voy a explicar en dos formas. Primero, vamos a irnos o quiero trasladarlos a ustedes a una lectura que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo, el capítulo 23. Observen ustedes, dice la palabra del Señor: si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso en cuanto a un enemigo. La cordialidad que Dios le exige a un israelita, y todo esto respecto a un enemigo, a un adversario. Y en Deuteronomio, el capítulo 22, es a un amigo, o sea, a un hermano. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Entonces son dos casos, porque el Señor Jesucristo en San Mateo está diciendo que Dios es bueno, y es bueno con los hombres malos, no solamente con los buenos, sino también con los malos. Y nos está diciendo a nosotros que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser buenos, tener una naturaleza buena, una naturaleza sana, una naturaleza sin rencor, sin amargura, sin resentimientos, sin engaño, sin pecado. Y dice la Biblia: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces dice la Biblia que si nosotros somos amables solo con nuestros amigos o con nuestros hermanos o con los que nos hacen bien, pues dice que así lo hace la gente, el publicano, el inconverso, ellos hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, lo que la Sagrada Escritura quiere mostrar es que hay una diferencia
tiene que aparecer una diferencia total en la vida de un cristiano. El cristiano debe ser diferente por su vida, sus modales, sus conductas. El cristiano tiene que ser diferente, diferente al inconverso, diferente al mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano, dice la Escritura, que es hijo de Dios y que tiene que ser un ejemplo en este mundo, porque está presentando o revelando la naturaleza divina. Es un representante del reino de Dios y de Dios mismo aquí en la tierra. Entonces, esa es la razón por la cual en esa escritura se le exige a la persona: mire, si va a llevar la ofrenda, usted tiene una responsabilidad, y llegar al altar, llegar a la casa de Dios, llegar a la presencia de Dios, despojado de amarguras, de culpas, de males, porque va a presentarse delante de Dios, y porque allí en la casa de Dios usted va a ser bendecido. Así que prepare su vida, prepare su corazón para que su presentación en el templo pueda ser de provecho y de mucha bendición para su vida. Para decirles que ese templo, estábamos hablando, o sea, todo nuestro comentario estuvo enfocado en el templo de Dios allá en Jerusalén. Estamos hablando del templo de Salomón, que construyó Salomón. Y usted me preguntará, bueno, ¿y hoy en día cuál es ese templo? En realidad, el templo de Dios es la iglesia, porque la Biblia dice que el Señor habitaría en la iglesia. Dice: habitaré en vosotros, seré su Dios, y vosotros me seréis mi pueblo, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, para los hermanos, si usted quiere saber cuál es ese templo o casa de Dios, pues es la iglesia. Es cuando usted viene a la iglesia, cuando usted llega a la congregación un día domingo, a la escuela dominical, ahí está reunida la iglesia. Y usted llega a involucrarse dentro de ese pueblo. Y la Biblia dice que usted debe hacerlo con reverencia, porque allí se va a encontrar con sus hermanos. Allí está Dios, y allí hay, como dice la Escritura, bendición y vida eterna. Muchas gracias, pastor, por este mensaje y por estos consejos. Yo creo que a muchos nos puede servir, los que estamos allá, este consejo de tenernos que poner en paz, porque si somos hijos de Dios, como dijo el pastor, somos representantes de Dios y debemos de ser como Él es bueno. Entonces, muchas gracias, un saludo para todos los oyentes y los esperamos nuevamente dentro de 8 días en el nuevo Consejo de Dios. El Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad y esperamos haber llegado a su corazón y a su vida con un mensaje de fe y de esperanza.